Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este lunes 13 de junio de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. 13 de junio. En un día como hoy, el general Rojas Pinilla dio un golpe de Estado contra Laureano Gómez, quien era el presidente de la República. 13 de junio de 1953. Esta es la hora de la verdad, les decíamos, y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. La genialidad de Pekerman. Si uno va como director técnico de una selección a un gran campeonato como la Copa América, uno tiene que respetar a su equipo, tiene que respetar a su país, tiene que respetar al adversario, tiene que respetar el torneo. Pekerman resolvió ser genial y respetando todo lo que tenía que respetar. E hizo uno de los más grandes papelones que se han hecho en estas materias. Ya el entrenador Javier Álvarez había hecho algo parecido contra Brasil y nos metieron 9. Aquí nos dejaron en vergüenza frente a Costa Rica. Pero es que esas cosas no se hacen. Hay que respetar al adversario. Pekerman resolvió mofarse de Costa Rica y de este país. Y ese es el resultado. Hubiera podido pasar lo que pasara con el equipo titular, pero esas cosas no se hacen. No se hacen por cultura, por buena educación, por el respeto que merece una afición tan leal como la afición colombiana. Ayer en los Estados Unidos se produjo la más grande masacre que se ha producido en la historia de los Estados Unidos, descontado el 11 de septiembre. Un descendiente de afganos se metió en una discoteca donde se hacía una fiesta gay y encendió a balazos a todo el mundo. 50 muertos, 53 heridos. Un acto terrorista infame, canalla, y un acto terrorista islámico, porque hay que decirlo con todas las palabras, lo que no significa que todos los islamistas son terroristas, ni más faltaba. Ese se hizo por fanatismo islámico. 50 muertos, 53 heridos en los Estados Unidos. El paro en el Cauca. El paro en el Cauca paró, pero nadie sabe nada del paro en el Cauca. Por eso hablaremos con una hija del Cauca, con Paloma Valencia, para que nos cuente si ella sabe qué diablos es lo que están discutiendo. ¿Cuál es la mesa que se traen para Bogotá? ¿Cuáles son las amenazas sobre un país que ya no da más? No da más. Esto es la anarquía, el desgobierno. Este va a ser el país del posconflicto, queridos amigos, para que lo tengan presente. Las crisis económicas en Colombia. La crisis económica del país es de unas proporciones gigantescas. Tendremos que hablar y examinar el tema de Pedro Gómez y compañía, el tema de Avianca, después de que ya le pasamos revista a todas las empresas colombianas que ganaron mucho menos dinero en el 2015 de lo que habían ganado en el 2014, y de las que perdieron dinero en grandes cantidades. Y sale el ministro Cárdenas a decir, hay que hacer una buena economía, una nueva economía. ¿Y por qué dejó caer la vieja? ¿Por qué nos arruinó?
¿Por qué malbarató la bonanza petrolera y la bonanza económica más grande que tuvo Colombia en toda su historia, endeudando el país hasta los tuétanos? Habrá cínicos, por Dios, pero como la mermelada funciona, entonces es el personaje del año, el señor Cárdenas. París y la Eurocopa. Ahora no son los atentados terroristas, ahora son los hooligans que revivieron y que están haciendo lo que les da la gana, y en todos los partidos hay muertos y heridos. Está buena la Eurocopa, muy buena. Los acuerdos de seguridad para las FARC. Era lo que les habíamos dicho exactamente. Los guerrilleros de las FARC van a pasar a ser empleados o funcionarios o servidores de la Unidad Nacional de Protección para proteger a sus jefes. Esa es una manera, la más burda, de no entregar las armas. Es que van a tener las armas, pero van a ser armas del Estado. Es la entrega definitiva de este país a las FARC. Eso es lo que está haciendo Juan Manuel Santos, y eso es lo que empezó a hacer su hermano Enriquito allá en el año 2012, cuando empezó a negociar con estos bandidos, con estos demonios. Hillary Clinton y el aborto. Es sobre un debate que se suscitó, me parece que con el señor Sanders, cuando a alguien le dijo que una mujer embarazada era un verdadero problema. Una mujer embarazada no es un problema, es una esperanza de vida. Una mujer embarazada es lo más hermoso que hay sobre la tierra. La señora Clinton y el aborto. Dios nos libre. Y también hubo una escena muy linda a propósito de una mujer a la que le propusieron abortar porque venía un niño con síndrome de Down. Por supuesto que se negó a semejante crimen, y lo que tiene con esa niña es una fuente inagotable de ternura, de amor, de afecto. Un niño con síndrome de Down es una bendición de Dios. Lo que no le da en unos aspectos, le sobra en otros. ¡Qué criaturas tan amorosas! ¡Qué criaturas tan bellas! Esa es la obra de Dios, para que la recordemos y la tengamos presente. La carretera Medellín-Quibdó no es tan urgente como ampliar la vía Funza-Napoima. ¿No ve que por la vía Medellín-Quibdó no van sino negros? En cambio, por la vía Funza-Napoima van los amigos del presidente Santos. De manera que hay que meterle 850.000 millones de pesos a la carretera, a la finca del presidente, y ni un peso a la carretera a Quibdó. Ese ha sido un verdadero crimen el que se ha cometido, y no nos han dicho cuántos son los desaparecidos. Esas noticias permanecen en silencio. Acuerdo sobre erradicación. Otra fanfarronada. No hay derecho. Hicieron un acuerdo de desminado en Briceño y desminaron 1 hectárea. Obviamente la desminó el ejército. Los de las FARC, muertos de la risa, ven cómo el ejército arriesga su vida para que muchachos nuestros desminen lo que minaron esos bandidos de las FARC. Y ahora hablan de la erradicación de cultivos en el mismo municipio. Seguramente van a erradicar los cultivos en otra hectárea, o en 5 o en 10, para sembrar unas matas de plátano y un poco de yuca. ¡Qué manera, qué prototipo, qué ejemplo de las maravillas que vendrán para Colombia! Más sobre el Producto Interno Bruto. Es que el DANE nos viene dando las noticias a cuentagotas. Ya sabemos que creció el 2.5%. A ver, ¿por dónde salió el crecimiento del 2.5%? Ah, no, el aumento de consumo en los hogares. Es que los hogares consumieron mucho. Y nos decíamos, ¿pero cómo consumen los hogares con esta contracción en los alimentos, con esta contracción en los productos esenciales? Ya nos dieron la noticia. Los bienes durables cayeron 4.6%. Los no durables y los semidurables
cada uno 3.9%. Entonces, ¿dónde está el aumento en el consumo de los hogares? Perfetti lo cuenta, y lo cuenta de manera que no se le vea la cara, porque hasta a él le da vergüenza decirlo. Tabaco y alcohol. Ese es el aumento en el consumo de los hogares. Esa es la economía tan sana del doctor Perfetti y de Juan Manuel Santos. ¡Qué vergüenza, por Dios! La gente emborrachándose para olvidar, y los muchachos chiquitos consumiendo cigarrillo cuando no consumen marihuana. Santos dice en un discurso que La Habana no afectará a los empresarios. No, en absoluto no los afecta. Simplemente les quita las empresas para que las manejen entre Santrich y Alape, ¿no? Serán los nuevos empresarios de Colombia. En el Perú, ahora PPK Kuczynski a gobernar contra Keiko. Él trató de hacer un acercamiento con Keiko Fujimori y le mandó decir que era tiempo de la unión y que era tiempo del perdón. Keiko no se le va a olvidar lo que dijo de su padre y lo que dijo de ella, que tenía que ser una ladrona por ser hijo de ladrón. Y al señor Kuczynski se le olvidó que Keiko maneja la mayoría del Parlamento. Buena tenemos. Fácil le va a quedar al señor Kuczynski manejar al Perú. Ahora el ministro Cárdenas habla de la nueva economía. Con más endeudamiento hay que endeudar a las empresas, a las que se endeudaron, que fueron muchas, muchísimas. En dólares les fue como les fue. Se endeudaron a 1.800 con tasas de interés bien bajas y ahora tienen que pagar con tasas de interés bien bajas, pero con dólar a 3.000 pesos. Ya quebró a los empresarios y ahora quiere quebrar el señor Cárdenas a los que se han escapado de la quiebra. Las bolsas de comida de Maduro. Esta es una de las cosas más irritantes que ha pasado en ese genocidio que comete el señor Maduro en contra del pueblo venezolano. Ahora hay unas bolsas de comida que son bolsas de supervivencia, y lo primero que le preguntan a la familia es si es de la oposición. Si es de la oposición, no hay comida. La condena es a muerte. Eso se llama genocidio. Eso era lo que hacía Stalin antes de la Segunda Guerra Mundial. El genocidio de Maduro. Y genocidas, todos los cómplices de Maduro, como el señor Juan Manuel Santos y la canciller Holguín, cómplices de Maduro en este genocidio contra el pueblo venezolano. Y en un día, como hoy en la historia, a los 32 años de su edad, muere uno de los hombres más grandes de todas las épocas, de todos los tiempos, Alejandro de Macedonia, llamado el Grande. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Pues con café, esa es nuestra droga, y lo digo con humor, porque bueno, pues el café me parece que es sano, a pesar de que algunos a estas horas de la mañana, pero ese cuento que echan algunos de que en Colombia se producen drogas pero que no se consumen, es eso, un cuento. Los estudios más recientes muestran cómo día a día aumenta el consumo de drogas y ha llegado literalmente a los colegios. Eso sí es grave. Las nuevas cifras de un estudio realizado por la Secretaría de Educación fueron reveladas en un debate que se llevó a cabo en el Concejo de la ciudad y son seriamente preocupantes. El consumo de marihuana en los colegios ha aumentado un 108%. ¿Escucharon bien? 108%. Al pasar de 2.494 casos registrados a 5.193 en el último año. Prácticamente todos los colegios de Bogotá están sometidos a mafias expendedoras de droga. El consumo de alucinógenos, pegantes, marihuana y ácidos son un tema común en los planteles educativos. De 6 a 8 años de edad. Es que a mí me parece increíble, porque con esa edad, pues
no sé, yo pensé que los niños jugaban con carritos y las niñas con muñecas. Bueno, pues de 6 a 8 años de edad inician los menores el consumo de drogas, mientras que por 10.000 o 20.000 pesos reclutan niños para que expendan drogas. Solo este año, el sistema oficial del distrito ha recibido 4.199 reportes por uso o consumo de drogas en colegios. Pero esta no es una problemática exclusiva de Bogotá, quiero decirles. Esto se extiende a otras partes del país como Cali, Antioquia, etcétera, etcétera, donde los estudios también revelan preocupantes aumentos, especialmente en los colegios. Con números en la mano, el consumo de drogas pasó en el país del 9 al 12.2% entre el 2008 y el 2013. No tenemos los datos del 2014 y 15. La marihuana es la droga más consumida en el país y la cocaína es la segunda droga más consumida nacionalmente. A la lista también se le suman el bazuco, éxtasis, popper y heroína. En definitiva, queridos amigos, un panorama nada alentador y de una gravedad extrema. Pregunto, ¿qué piensa hacer el gobierno para sacar las drogas de los colegios? ¿Y quién protege a los niños? Pregunto. ¿Estará interesado el presidente? No se le olvide que para combatir algo, lo primero que se necesita, Montserrat, es autoridad moral. Si quiere, deje así. ¿Está interesado el gobierno en combatir el uso de la droga? ¿O ese es el libre desarrollo de la personalidad? Estamos acabando con nuestra niñez. Estamos acabando con nuestra juventud. ¿O estamos permitiendo que nuestra niñez y nuestra juventud se acabe? Esas son las ollas, esas son las pandillas, y ese es el porte de marihuana por los niños. La marihuana que ya nadie combate, pronto va a ser medicinal, pues está muy bien que se utilice marihuana medicinal. Algún día tendremos que saber cuántos cultivos de marihuana se necesitan para hacer los remedios que dicen que son muy efectivos en cierto tipo de enfermedades. Esos serán 50 hectáreas, 100 hectáreas, 40 hectáreas, cualquier cosa así. Lo demás es simplemente la disculpa para llenar de marihuana los colegios, para llenar de marihuana a los niños de Colombia. Y ese es el fin de la historia. Ahí sí el libro de Fukuyama tiene razón. El fin de la historia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 13 de junio del año 16, son las 6:23 de la mañana. Cuando el sátrapa bolivariano, alias Santiago, siguiendo los consejos de su consueta, el mamerto Lucho Garzón, le dijo al mundo que en Colombia no existía ningún paro agrario. La situación se mantiene a punta de ofrecimientos y promesas incumplidas. El presidente de las FARC, o sea Juanpa, escurre el bulto, diciendo que todo lo que pasa es por cuenta de Fenómeno de la maldita niña. Pero como las disculpas no se acaban, el mitómano de turno luego se pasa a la tesis de el fenómeno del niño, aupado por sus mermelados congresistas, y el coro de gobernadores y alcaldes, a quienes sostiene ofreciéndoles cargos superiores en la burocracia oficial, ante la mirada del inútil, un señor de apellido Rengifo, quien lleva por cuenta del erario nacional más de 4 años de luna de miel en Europa. Luego, refuerza su equipo con Germán Vargas Lleras, a quien pasó por el Ministerio del Interior y luego pasando por encima de la ministra de Vivienda, la doctora Beatriz Botero. La ministra lo designó como el verdadero sucesor del padre García Herreros, ofreciendo primero 1 millón de viviendas, luego se pasó a 100.000, y ahí va. A Vargas ya, como vicepresidente, dotó después de bota y casco para monitorear los ministerios de Transporte y Vivienda, pero todo sigue igual. La crisis del campo se mantiene, designando como interlocutor por más de 8.000 razones de pesos al cicerón criollo Juan Fernando Cristo, quien canta a dúo con el ministro Chirrinche
mientras los indígenas siguen ganando terreno en uno de los diálogos, en unos diálogos sordos, en unos diálogos de sordos y borrachos. Doctor Londoño, ¿cuáles son los acuerdos definitivos con los representantes de la cumbre agraria? ¿Y la carretera panamericana qué? ¿Usted sabe qué están discutiendo allá? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Estaremos más adelante con una hija del Cauca, Paloma Valencia, la senadora del Centro Democrático, para que nos diga si ella sabe al fin qué es lo que están discutiendo en Santander de Quilichao. Y estos acuerdos, esta mesa que trasladaron para Bogotá, desde luego, por cuenta de los impuestos de los colombianos. Esa mesa, ¿qué es lo que va a discutir? ¿Cuáles son los temas? ¿De qué se trata esto? Ya lo veremos algún día, si es que algún día sabremos la verdad de algo aquí en Colombia, donde la verdad es la primera gran víctima de un gobierno irreparablemente mentiroso. Y nos vamos para los Estados Unidos para que nos hablen de la mayor tragedia terrorista que ha habido en ese país después del 11 de septiembre. Cristina Londoño, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, les tengo un informe especial porque aquí en Estados Unidos hay luto nacional. Todo por el tiroteo el domingo de madrugada en una discoteca para la comunidad gay en Orlando, en la Florida, cuando un pistolero entró disparando tenía un rifle AR-15 y también una pistola y entró disparando a mansalva contra las personas que estaban ahí. Después tomó rehenes, se parapetó y después de 3 horas de una detención con las autoridades, el equipo SWAT entró al lugar y dio de baja a ese pistolero. El hombre fue identificado como Omar Martín, tenía 29 años de edad, de la religión islámica, y según el imán de la mezquita a la que asistía en la Florida, se había radicalizado por el internet. Su ex esposa dijo que él en los últimos tiempos se había tornado cada vez más violento, también lo dijo su familia, y la esposa dice que después de 4 meses de matrimonio su familia la tuvo que rescatar y literalmente se la arrancaron de los brazos al hombre y ella tuvo que salir huyendo, dejando todo atrás. ¿Por qué se sabe que era un radical islámico? Bueno, las autoridades recibieron una llamada al 911, al servicio de emergencia, antes de que desatara el peor baño de sangre de este tipo en la historia de los Estados Unidos, y el hombre le declaró su alianza al grupo radical islámico conocido como ISIS o ISIL, según sus siglas en inglés. Sabemos que las autoridades dieron a conocer esa información. El papá del joven o del hombre dice que fue otra la razón por la que habría desatado el baño de sangre. Él dice que su hijo se molestó muchísimo cuando había visto a unos hombres besándose y que por eso, que la razón por la que había entrado disparando a esa discoteca fue por razones homofóbicas y no porque fuera un terrorista. Sin embargo, tenemos la confirmación de la llamada en que le declara su lealtad a ISIS, y también ha habido un sitio de la internet vinculado a ese grupo terrorista y extremista islámico que ha dicho que Omar Martín era un combatiente de sus filas. Tenemos el conteo de víctimas: 50 muertos, 53 heridos, muchos de ellos de gravedad, y unos relatos realmente escalofriantes que salen del lugar. Las autoridades pues consternadas con todo el país. Un recuento que escuché de verdad me afectó muchísimo. Dicen que la escena de crimen, en donde todavía permanecían horas después muchos de los cuerpos, porque es la escena de crimen más grande que la mayoría de los policías en su vida había tenido que ver, permanecía la mayor parte del tiempo en silencio, que lo único que perturbaba ese silencio
sepulcral eran los sonidos de los teléfonos celulares de los muertos, porque obviamente sus familias han estado llamando desesperadas. En las primeras horas empezaron a conocer los nombres de las víctimas mortales, de los fallecidos, y las primeras 8, por ejemplo, les puedo decir, eran todos hispanos. Era la noche hispana de esta discoteca para la comunidad gay. Entonces la gran mayoría de los que estaban ahí asistiendo eran latinos, muchos de ellos puertorriqueños, que es una de las comunidades más grandes de puertorriqueños que hay en Estados Unidos. Después de Nueva York, la de Orlando es otra de las más importantes. Aquí queda ese dolor, ese desasosiego, y empiezan a mirar las autoridades qué se pudo haber hecho. Bueno, sabemos que Omar Martín había sido interrogado por el FBI, por presuntos vínculos a un hombre que después se fue para el Medio Oriente y cometió atentados terroristas. El FBI lo había, y también porque sus compañeros de trabajo habían denunciado que había declarado su simpatía con los terroristas y extremistas islámicos. Sin embargo, en este país, en este momento, no hay ninguna ley que hubiera permitido detener a este hombre de expresión, y entonces que una persona diga que le gustan los extremistas no es suficiente razón para que lo metan preso o para que le quiten sus derechos, para que se violen sus derechos humanos. Por otro lado, también era un estadounidense, era terrorista nacido en este país, ciudadano estadounidense nacido en Nueva York. Entonces las propuestas de Donald Trump de no permitir que sigan entrando musulmanes a Estados Unidos pues tampoco habrían funcionado en este caso. Leyes de control de armas, el hombre estaba trabajando como guardia de seguridad, tenía acceso a las armas y tenía permisos certificados para portar armas. Entonces, la verdad que hay un desasosiego, muchas interrogantes. Ya empezó el tira y afloje entre los políticos, que si se necesita mayor control de armas, qué hay que hacer para proteger a los Estados Unidos, quién es el que mejor lo haría, pero por ahora definitivamente es un país entristecido, un país adolorido. La última masacre de este tipo fue en la Universidad de Virginia Tech y fue un estudiante que enloqueció. Pero pues de esta magnitud de ataque no se veía. Las autoridades estaban temiendo que volviera a pasar algo en Europa, un ataque estilo París, y pues nos tocó aquí en Orlando, una ciudad turística asociada generalmente con la alegría y la inocencia de los niños por Disney World. Pero pues aquí estamos tratando de sobreponernos a un atentado terrorista y de ver cómo puede Estados Unidos evitar que pase otra cosa así, cuando en este caso no hay ninguna medida que funcione, que se habría podido, ninguna medida en marcha o que se hubiera podido poner en práctica para evitar algo así. Así que mucho dolor, muchas preguntas, pocas respuestas, y un país de luto en que se habla de unión, pero ya empiezan también las divisiones. Es lo que tengo por el momento, papi. Ahora regreso contigo al estudio. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Qué horror, y lo que uno se pregunta es qué sigue entonces y qué impacto produce esto en la conciencia de los Estados Unidos cuando estamos además en plena campaña electoral. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. Dada la gravedad del asunto, voy a complementar el informe de Cristina sobre el tiroteo en Orlando. Se trataría, como en el caso del tiroteo en San Bernardino, California, en diciembre, de un, entre comillas, lobo solitario, para usar la expresión americana. Esto es, personas que se radicalizan en Internet, como dijo Cristina, y lanzan sus ataques por su cuenta y riesgo, sin ningún tipo de entrenamiento ni apoyo del Estado Islámico. Grupo que promueve activamente este modus operandi en redes sociales y reivindicó el atentado unas horas después. Como en otras ocasiones, las autoridades islámicas y el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas
han repudiado el ataque y declarado que estos terroristas no lo representan. El presidente Obama calificó el atentado como terrorista sin mencionar la palabra islámico y dijo que estaba motivado por el odio. Como es usual luego de estos tiroteos en Estados Unidos, el presidente reiteró la necesidad de adoptar medidas para restringir la venta de armas, especialmente las de asalto. El asunto es objeto de una gran polarización política e ideológica en Estados Unidos, donde el derecho de tener y portar armas fue introducido en la Constitución política por la Segunda Enmienda como una especie de seguro contra la tiranía, y es defendido por los republicanos y no pocos demócratas influenciados y presionados por la poderosa Asociación Nacional del Rifle, que especialmente en los estados del centro y sur del país tiene muchos adeptos y casi ningún político puede ser elegido sin su bendición y sus recursos. De hecho, el último intento de Obama por regular el mercado de armas fue contrarrestado con el argumento de que Obama quiere quitarle las armas a los norteamericanos e imponer la tiranía. En otras palabras, parece que muchos norteamericanos confían más en sus armas que en sus instituciones. La pregunta es cuáles van a ser los efectos políticos de este tiroteo, el peor en la historia de Estados Unidos, y el más grave atentado terrorista en ese país desde el derribamiento de las Torres Gemelas en 2001. ¿Modificará Obama su política frente al Estado Islámico y autorizará una intervención de sus tropas contra esa agrupación en Siria, Irak y Libia? Como sabemos, existen cientos de asesores militares actualmente en Oriente Medio, pero se necesitaría una presencia más robusta con un rol de combate si se quiere derrotar al Estado Islámico. El problema es que el asunto no es solo militar, sino ideológico. Derrotar al Estado Islámico militarmente afectaría la moral de los yihadistas y su capacidad operativa, pero no es posible controlar la propaganda en Internet ni el fenómeno de los lobos solitarios. Y en caso que Obama tome la decisión de enviar tropas, cosa que conociéndolo es lo más probable, ¿cómo afectará este ataque las elecciones en Estados Unidos? ¿Se fortalecerá la candidatura de Trump por el miedo de los votantes y la sensación de que los demócratas son muy tibios en materia política internacional? Porque Trump es minimalista, como lo hemos dicho, o aislacionista en materia política internacional. Su mantra es América primero, es decir, que solo intervendría en caso de que se trate de un interés directo e inmediato de Estados Unidos. Pero en lo relacionado con el Estado Islámico sí ha prometido ordenar bombardeos en gran escala y apoderarse de sus recursos petroleros. Aquí también hay que recordar, doctor Londoño, que para Estados Unidos es fácil derrotar un enemigo en el campo de batalla. Lo difícil es crear en el entorno de Oriente Medio las instituciones que reemplacen a los señores de la guerra y brinden seguridad, estabilidad y desarrollo. En otras palabras, cómo construir naciones en estados fracasados. Cómo construir naciones en estados fracasados. Y el gran descubrimiento de Obama. Eso fue producido por el odio, ¿no? Seguramente algunos estaban pensando que hubiera sido una obra del amor. Pues claro que es el odio. ¿El odio contra qué? ¿Contra qué? ¿Contra quién y por qué? Eso es lo que se pregunta la gente cuando se ve atacada por una cosa que se llama el Estado Islámico y unos salvajes que dicen, entre otras cosas, que hay que destruir las pirámides de Egipto porque son manifestación del paganismo. Definitivamente hemos entrado en un mundo para el que no estábamos psicológicamente preparados, emocionalmente preparados. Santiago Castro. Buenos días, doctor Londoño, buenos días para todos los oyentes y a los compañeros de la mesa. En entrevista con el diario El Tiempo, doctor Londoño, el ministro Cárdenas trata de mostrarse optimista frente a lo que él ha dado en llamar la nueva economía colombiana, que ahora estará soportada, según el ministro, en la industria, la agroindustria y el turismo. Según el funcionario, en Colombia las cosas en últimas no podrían ir mejor. Anuncia así que su gran preocupación es la inflación y no se compromete con lograr que la misma baje. En el mejor caso rondaría el 6 o 7%, aunque varios estamos insistiendo en que podría llegar a 2 dígitos. Insiste el ministro en el buen momento de la economía colombiana y en la gran confianza que hay en el sistema financiero internacional. Tanto así, doctor Londoño, que el gobierno buscará traer recursos para el sector privado y pone como ejemplo de confianza la realización del Foro Económico Mundial que inicia este jueves en la ciudad de Medellín. Sin embargo, al mismo tiempo, la revista Semana publica como historia central lo que llama la odisea de invertir en el territorio. Las cosas no parecen ir bien y siempre surgen nuevos inconvenientes para la realización de las grandes obras de infraestructura que requiere con urgencia el país.
Entre licencias ambientales, problemas con predios y comunidades que surgen de la nada, exigiendo que se les consulte y se les tenga en cuenta, es decir, pidiendo en últimas plata, porque en eso están cayendo cada día más. Las cosas se ponen más difíciles con el paso del tiempo. Cárdenas no logra asumir que el actual gobierno ha sobreendeudado a Colombia y sigue insistiendo en buscar más recursos en el sistema financiero internacional. Gastaron de más pensando que la bonanza petrolera sería eterna y nada que se logra en infraestructura para parte, doctor Londoño y compañeros de la mesa. Hoy en su columna del Tiempo, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, recuerda que la inexistencia de una ley de consulta previa con las comunidades genera grandes incertidumbres. Pero además, insisten que el ministro del Interior tiene un proyecto de ley en su despacho sin que el gobierno haya tomado la decisión de presentarlo. Así es muy difícil. Mientras tanto, como usted lo comentaba al principio de la mañana, grandes empresas como Pedro Gómez y Avianca anuncian situaciones muy difíciles de iliquidez. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Prosperidad para todos y endeudamiento para todos, Santiago, como si no hubiera sido esa una campaña del gobierno con sus propias obras, porque en el momento en que empezó la revaluación del peso, con una tasa de interés prácticamente nula en los Estados Unidos, ¿qué pasó? Que se indujo a los empresarios y a la gente en Colombia que se endeudara en dólares. Les fue muy bien, les fue muy bien. Se endeudaron a 1.800 y van a pagar a 3.000. Los quebraron, los quebraron. Y lo que se le ocurre ahora a Cárdenas es más de lo mismo, es decir, endeudarlos más en dólares. En un país que no está produciendo dólares porque no tiene inversión extranjera, porque no tiene exportaciones, porque no tiene turismo, porque no tiene nada, no tiene nada. De manera que tendremos una tasa de cambio con tendencia muy fuerte al alza, que Cárdenas aspira a bloquear trayendo más préstamos. De manera que es el endeudamiento, la prosperidad a debe. Eso es lo que nos están recetando. Y la deuda ya la tenemos. Lo que nos hace falta es la prosperidad. Y en un minuto estará con nosotros Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, hablándonos de los dramáticos acontecimientos que se han desencadenado en el departamento del Cauca y que están lejos de terminar. Simplemente se ha trasladado la mesa a Bogotá. ¿Qué pasa en el departamento del Cauca? En un minuto les contaremos a ustedes.